Vamos a hacer un... Esperen que voy a sacar me dijo mi esposa, saca el WhatsApp web de tu compu porque hace ruido. Así que ahí soy obediente y lo saco antes que me reten. Ustedes saben que ahí siempre me retan. Tengo a Gaby, tengo a Raquel, tengo a Vero que también me reta y las tengo encima presentes. Creo que lo único que falta es Raquel. Así que tengo todo el peso de la ley acá encima, pero bueno, no, es un chiste. Amo las advertencias y retos de mi esposa. Qué lindo verlos a todos. Bueno, sin más, en la última clase charlamos un poco acerca de lo que era David, el entender, ya que estamos estudiando los salmos y toda la primera parte se le atribuye a David, la escritura, la composición de estos salmos, es necesario que nosotros entendamos también quién era David, es de suma importancia. Y seguramente recuerdan que algo que resonó mucho en la charla pasada, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Eso se había buscado Dios. Vamos a leer en Primera de Reyes 13:14, Primera de Samuel, perdón, 13:14, que ahí confirma un poco lo que charlamos un poco con la introducción el otro día. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14. Dios había hallado a David y había hallado gracia a David a los ojos de Dios. Y dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El profeta Samuel va a anunciarle unos capítulos más adelante a Saúl, que iba a ser destituido. Acá ya le dio la introducción. Así que imagínense lo que es eso, ¿no? Todo el peso que tenía Saúl en ese momento de saber de que ya no iba a ser más rey y que Dios había encontrado una persona conforme a su corazón. O sea que la respuesta del profeta era muy grosa, ¿no? Muy dura para Saúl, porque evidentemente había cosas que no estaba haciendo bien. Y también charlábamos en la charla anterior que David se preocupaba, porque era la diferencia entre Saúl y David. David siempre se preocupaba por la opinión de Dios. Él estaba pendiente de saber qué era lo que Dios opinaba de él. Buscaba siempre la aprobación de Dios. Y esa era la diferencia, la gran diferencia que tenía con Saúl. Saúl estaba más expectante de la opinión de los hombres que de la opinión de Saúl. Y bueno, y Samuel le dice esto a Saúl, ¿no? Le relata que había elegido un rey para ellos. Pero también si nosotros vemos un poquito la historia, ¿no? Cuando leemos, vamos a poder leer en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, en Reyes, vamos a poder conocer un poco más de toda la historia de David. La palabra, los hechos hablan de David, en Mateo se habla de David, en Apocalipsis se habla de David. Hay muchos libros en la Biblia que mencionan a David. Por eso también la vez pasada hablábamos acerca de qué importante es para nosotros a David, su persona, este personaje que nos muestra una vara más medible a nuestra condición de hombre. Pero este personaje representa ser una persona, era un profeta que para nosotros podemos considerar en este tiempo un maestro, ¿sí? Un maestro. ¿Y qué es un maestro? Un maestro que enseña, un maestro que su vida bendice, un maestro que corrige, un maestro que a través de lo que él fue viviendo y a través de su relación con Dios, él puede enseñarnos. Por eso podemos decir que David fue un maestro, es un maestro para este tiempo. En Hechos, Pedro le dice que fue uno de los profetas, fue un profeta porque profetizó muchos salmos mesiánicos ahí acerca de la venida de Jesús, ¿sí? Así que David no solamente es un maestro, David es un profeta para nosotros. Y quiero que
quiero poder desarrollar esta introducción para que podamos constatar en la palabra. Esto lo dice en Hechos 2:25. Hechos 2:25 dice así: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. Hasta el 28 leíamos, ¿sí? Por eso es un profeta David. Él estaba hablando de Jesucristo, de la persona que iba a venir. O sea, él hablaba y dice, viene a mi diestra, ¿no? Decía, veo al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra y no seré conmovido, dice. Mi corazón estaba hablando, ¿sí? Acerca de Jesús, ¿sí? Acerca de la esperanza de Cristo, ¿sí? Podemos corroborar también algo muy importante, ¿por qué David era tan importante para Dios y por qué podemos decir nosotros que David es un maestro para nosotros en este tiempo? Hay dos cosas que anoté que me parece son muy importantes, y una es que David cumplió con la voluntad de Dios. Si quieren ahí anótenlo, subrayenlo. También quiero avisarles que muchos me han preguntado también acerca de la bibliografía, de un poco los que le había comentado que les iba a ir pasando. Se las voy a pasar cuando terminemos el libro de los Salmos, así les llega toda completa, si no es como que voy a ir pasándole por periodos, así que así ustedes después pueden profundizar aún más de este estudio que está fantástico. Bueno, punto número 1, David cumplió con la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es una de las cosas que tenía David, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros como maestros, porque nosotros anhelamos cumplir con la voluntad de Dios, así que lo tomamos como un maestro para nosotros. Dice también que sirvió en todo propósito de Dios. Él sirvió en todo el propósito de Dios, todo lo que Dios había pensado para él, todo lo que Dios hizo de David, lo que él había pedido, lo que él pensó para David, para que cumpla ese propósito, la palabra dice que David lo cumplió. Vamos a leer Hechos 13. Hechos 13:22. Fíjense un poco lo que decíamos, lo que venimos afirmando. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahí está la parte de la promesa, ¿no? Ahí está donde cumplió toda la voluntad de Dios. Fíjense, dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? O sea, David ya estaba predestinado a hacer todo lo que el Padre le había encomendado. Sigamos en el 13 y vamos al versículo 36, y dice así, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, acá está hablando acerca de que él cumplió con toda la voluntad de Dios. O sea, terminó el trabajo, murió, pero él había terminado con el trabajo que Dios le había encomendado. Esto dice Hechos. Pedro hablaba de él en esto. Y vamos a leer también Hechos 7:45. Que reafirma lo que venimos mencionando como característica principal de David y característica que anhelo y les animo a que anhelen todos ustedes. 7:45-46 dice, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. David fue mirado por Dios, David halló gracia ante los ojos de Dios.
Y yo me imagino estar en los zapatos de David, ¿no? Qué tremendo haber sido para David saber que el mismo Dios que eligió a Jacob, que eligió a Moisés, que eligió a Noé, que eligió a tantos profetas, a tantos gobernadores, hasta el mismo Saúl, había elegido también a David, un simple pastor que andaba pastoreando las ovejas. Y podemos ver en su historia que cuando cuando el profeta se acerca a informarle esto a David, fíjense que Isaí no pone a Samuel como parte de su familia, porque no lo involucra, y él estaba en el campo, él estaba haciendo la tarea que hacía, él no tenía el aspecto físico, por decirlo, el aspecto exterior, para poder demostrar de que era digno de ser elegido por Dios. Así que imaginen todo el peso que cargaba David, ¿no? Que ni siquiera su padre lo consideraba. Pero qué tremendo es esto ver cuando Samuel le dice, ¿no tenés un hijo más por ahí? Me parece que algo debe andar dando vuelta. Y dice, sí, ahí está, está con las ovejas. Y bueno, llamalo. Y lo mandó a llamar, y hasta que, imagínense, también sus hermanos, ¿no? El odio de sus hermanos, sabiendo de que a él, sabiendo de que su aspecto no era tan lindo como el de los demás, tuvieron que esperarlo hasta que David no llegó a la mesa, no fue anunciado de parte de Dios de que él había hallado gracia. Pero también me imagino, ¿no? Lo que le quedó a sus hermanos y a su padre, ¿no? Cuando Samuel les informa acerca de esto, de que él había hallado gracia y que había sido hallado con un corazón conforme al corazón de Dios. Así que es tremendo eso. Saber sentirte elegido. Creo que en esta acción podemos ver una acción muy similar a la que Jesús sintió por el Padre cuando dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Este es el corazón en el cual me complace. En David podemos ver que hay una similitud en lo que el Padre le dice a Jesús, pero esto muchísimos años anteriormente, habla acerca de David, un corazón conforme al corazón de Dios. Más allá de que David después se la mandó, porque se mandó muchísima. Por eso digo que la vara de David es la que nosotros nos refleja hoy como algo más medible en comparación a Cristo, ¿no? Porque Cristo está tan lejano a que nosotros podamos medir esa vara, pero sí podemos ver a un hombre que sufrió penalidades, podemos ver a un hombre que sufrió adversidades, que pasó situaciones muy difíciles, pero nunca desfalleció y siempre buscó agradar el corazón de Dios, porque había algo que tenía de parte de Dios que había hallado gracia, había hallado algo encomendado. Así que en esto va nuestro corazón también, en esto pensemos que nosotros podemos llegar a agradar a Dios de la misma manera, porque de esa misma manera la cual David halló gracia a los ojos de Dios, nosotros también podemos hallar gracia a los ojos de Dios. César compartió un mensaje tremendo el fin de semana pasado acerca de qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a Jesús de vos. Somos pecadores, vivimos bajo el pecado, pero qué importante saber de lo que el Espíritu Santo le está transmitiendo a Jesús, porque Jesús es el que intercede por nosotros a través del Padre y no somos consumidos. Pero qué importante saber de que Él se encuentra a personas naturales como nosotros que tienen un corazón dispuesto a agradarle a Dios. Así que quedémonos con esto. Podamos aprender de este maestro de David, de buscar de tener un corazón conforme al corazón de David. Un corazón conforme al corazón de Dios. Que esa sea nuestra meta, sea nuestro objetivo. Y cuando lleguemos a cumplir esa meta también, bueno, ahí avancemos un poco más. Bueno, Señor, ya alcancé más o menos a David, ahora quiero llegar a ser como Jesús, porque vamos camino a eso, vamos perfeccionándonos camino a eso. Y vamos ya a los textos de hoy. Hoy vamos a enfocarnos en el Salmo 5 y en el Salmo 6. El Salmo
El Salmo 5 está dedicado a una oración de la mañana y si quieren vayan buscándolo. El Salmo 5, el título de la Reina Valeria dice plegaria pidiendo protección y dice al músico principal sobre Neilot, Salmo de David. Voy a tomarme también antes de desarrollar qué significa Neilot, ¿sí? Porque muchas veces vamos a encontrar dentro de los salmos que dice al músico principal, hay ciertas características que tienen los salmos, hay varias características que se las voy a ir mencionando también a medida que vayamos avanzando, pero sí en este caso muestra este salmo, ¿sí? Que es un salmo que se debía tocar con instrumentos de viento. Y específicamente hay algunos teólogos que dicen que se debía tocar con flauta, ¿sí? Pero específicamente habla de eso. Y es un salmo que se daba en el templo, muestra un poco la adoración que se realizaba en el templo, que los hebreos realizaban en el templo, ¿sí? Y vamos a encontrar de que es un salmo que habla acerca de la protección, pero habla acerca de la necesidad de David, y quizás hay una conclusión que podemos hacer: Señor, escucha mi clamor y haz justicia con mis adversarios. Y hay algo que podemos ver de parte de Dios cuando Él escucha nuestras oraciones, escucha nuestras plegarias, que hay una necesidad de urgencia imperiosa en este salmo, pero Él acude a nuestra necesidad, Él acude a la necesidad imperiosa de David. Dios no se puede resistir, Jesús no se puede resistir al clamor de sus hijos, por eso intercede, vamos a decirlo correctamente, como César lo explicó el fin de semana, por eso intercede hacia el Padre, ¿sí? Porque allí fue su sangre. Y aquí en este salmo también vamos a poder ver una característica más que es acerca de Jesús también, cuando Jesús en el día de la angustia, lo que más estaba sufriendo, que fue el momento que estaba ahí en la cruz, que dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que Él oró con clamor y lágrimas, ¿sí? Así que bueno, ahí les voy a compartir un poco la plantilla o el PDF. A ver, si me deja. Compartir. ¿Y por qué no lo comparte? Aguárdenme un segundo. A ver si lo posiciono acá. Bien. La vez pasada me pasó exactamente lo mismo. ¿Ahí sí? ¿Ahí se ve algo? Sí. Ahí sí, perfecto. Gracias. Gracias, Gaby. La tengo acá de vecina al lado. Sí, bueno. Acá está un poco el desglose de temas del Salmo 5. Van a ver que en el verso 1 al 3 vamos a encontrar un pedido, ¿sí? Del Salmo, del verso 4 al verso 7, vamos a ver que otro de los temas es la justicia, un pedido de justicia. Del 8 al 10, la retribución, y como finalizar la última parte del 11 al 12 es la recompensa. Y vamos a ir leyéndolo. Fíjense, mientras voy pasando de plantilla también. No, me pasé. Ahí está. Fíjense, leemos Salmo del 5, del 1 al 3. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Fíjense que la palabra gemir, estaba siguiendo a uno de los teólogos que es Spurgeon, y bueno, hay varios, pero él habla que acerca de esta palabra, gemir, esta es la primera vez que aparece en los Salmos, y después se vuelve a repetir en el Salmo 39.3. Así que si quieren subrayen esta parte, después cuando vayamos al Salmo 39, vamos a corroborar esto, si no
así seguimos avanzando con el 5, pero fíjense que es una palabra que considera una meditación. El término gemir es poco frecuente usado en la Biblia, pero se puede entender que vuelve a significar como una oración silenciosa, como un murmullo, pero una situación de dolor constante. El gemido tiene que ver con esto. Cuando alguien está gimiendo, es que está teniendo un dolor de forma constante. No es que el dolor está aplacado y después te olvidaste del dolor, no, sino que es un dolor continuo. Entonces, esto habla de gemir. Cuando sentís un dolor continuo, hace como esta semejanza, ¿no? Dice, y vemos que la oración, después en el verso 2, que dice así: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Y Dios siempre está atento a nuestra oración. Muchas veces pensamos que Él no está atento, que Jesús no está atento a nuestras oraciones, y Él está atento, por eso intercede ante el Padre. Quizás no encontramos la respuesta rápida, pero Él siempre está. Y dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y fíjense el 3, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Por eso podemos decir que esta es una plegaria de protección de la mañana. Es un salmo que David lo compone, es una oración que está realizándose en el transcurso de la mañana. Esas son notas también que vamos a encontrar en los salmos. Oraciones matutinas y oraciones vespertinas, ¿sí? Tema para anotar ahí si quieren un poco más de amplitud en esto. Es una oración apropiada de la mañana. Ahí vamos a ir a la segunda parte de este desglose de temas, que es el de la justicia. David conoce que naturalmente Dios es justo y que Dios no puede tolerar el mal. Dios no tolera el mal. Él sabe, él conoce que los insensatos, los impíos, fíjense que estas son dos palabras, insensatez, impíos, son palabras muy utilizadas por David y hablan de personas que no tienen un corazón conforme a Dios, que aman la maldad, ¿sí? Que son insensatos, que son arrogantes, son todos términos, ¿no? Que aborrecen Dios aborrece la iniquidad. Por eso habla específicamente acerca de esto, de las personas que son insensatos, ¿sí? Y dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, ¿sí? Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y vamos al 7, último de este segundo tema. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en temor. Y vamos a desglosar un poquito acerca de cada uno, ¿no? Fíjense, el verso 5 habla de los insensatos, como decía, un hombre insensato es un hombre arrogante, un hombre vanaglorioso, alguien que aborrece, que tiene malas conductas, no tiene una conducta de amor. Y seguido a esto habla acerca de una persona sanguinaria. Una persona sanguinaria habla de alguien que está pendiente, que quiere ver sangre. Yo conocí una persona una vez que estando en una situación de, recuerdo en la escuela, que decía: yo hasta que no veo sangre no paro. O sea, son personas sanguinarias que se ponen a pelear y su objetivo es ver sangre. O sea, de esas personas el Señor no se agrada, ¿sí? Por eso David estaba clamando justicia. Y esto literalmente el hombre de sangre dice es que está sediento de sangre, busca la sangre, no para hasta que vea la sangre. Estas personas no heredan nada del reino de los cielos. Y en contraste también podemos ver que el salmista, ¿viste? En el verso 7, ¿no? Dice, aparte del verso 6, dice que los va a destruir porque hablan mentira, el hombre sanguinario, y que es engañador, ¿sí?
También dice, ¿no?, que hay un tiempo en este verso 7 donde David dice, por la abundancia de tu misericordia, entraré a su casa, dice. Él entra en el templo. Y fíjense, acá hay algo muy interesante también, dice, adoraré hacia tu santo templo en temor. David posiblemente no se encontraba en el tabernáculo, no estaba en ese lugar, no estaba, pero dice que adoraré hacia, es como que apuntaban su adoración, apuntaba hacia el lugar donde estaba el tabernáculo. Fíjense, ¿no?, cómo cumplían hasta partes de la ley o parte de lo que de la liturgia, de cómo tenía que ser adorado Dios, porque no estaban cerca de él, tenían que ir a hacerlo hacia un lugar. ¿Mm? El tabernáculo representaba la presencia de Dios, así que él, por la misericordia y la abundancia de Dios, él debía adorarlo. Así que él estaba pidiendo justicia, pero más allá de la justicia que buscaba, tenía un corazón adorador. Y el verso 8, acá entramos con la retribución del verso del 8 al 10, que dice así: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque... Uy, se me fue, le doy de vuelta, no quiero adelantarme. Ahí está. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Importante es tener un corazón sincero, que tu boca hable verdad. Marca uno de los atributos de David, ¿no? Un corazón conforme al corazón de Dios. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua hablan lisonjas. David lo que estaba diciendo es que el mal no puede quedar sin castigo, ¿sí? Muchas veces dentro de esta parte vamos a ver que, vieron que les mencioné hace un rato características de los salmos. Hay salmos que se desarrollan como imprecatorios, hay salmos que hay 7 características que tienen, que no les voy a mencionar, pero hay una clasificación que tienen los salmos. Acá podemos ver que David estaba utilizando la destrucción, él quería pero no lo hacía con la intención de cobrar venganza, de que Dios vengue porque él tenía un corazón vengador, sino que lo estaba haciendo sabiendo de cómo era Dios, entendiendo que a Dios no le agradaba la injusticia, no le agradaba los impíos, no le agradaba la maldad. Por eso lo que le estaba pidiendo a David es que cumple, retribuye con su maldad, retribúyele de la misma maldad que ellos se manejan, con la misma maldad retribúyelos, ¿sí? Porque no había sinceridad en ellos. Y podemos ver en el verso 9, vieron cuando habla acerca de que no hay sinceridad y habla de las entrañas, dice, David le estaba diciendo, ¿no?, que destrúyelos. Dentro de su corazón también creo que luchaba con eso, pero también podemos ver que en el verso 10, ¿no?, sigue con toda esta queja y se castiga a los odios. Pero acá hay algo muy importante que dice el verso 9, que un teólogo dice que está bárbaro. Para la sensibilidad hebrea, dice que cuando hablaba de mortandad, el contacto con los muertos, fíjense que dice, sepulcro abierto es su garganta. Para un hebreo que vos le digas esto es una ofensa muy grande, porque según, y vamos a leerlo en Números 19:11, Números 19:11 dice, el que tocare cadáver en cualquier persona sería inmundo 7 días. Así que para ellos eran muy sensibles a esto, o sea, le ofendías de una manera que si vos querías buscar una ofensa, esta era la manera de ofender a un hebreo. Porque el contacto con los muertos para ellos, según Números 19:11, era como resultado impureza. Así que debían guardarse 7 días, según lo que dice Números 19:11. Por 7 días debían estar guardados. Bueno, nosotros venimos como más de 150 días, ¿no?
no por estar con los muertos, pero bueno, vemos el 10, siguiendo avanzando con el Salmo. Vamos a ver que en el verso en adelante dice, acúsalos de culpa, castígalos, que en sus mismos consejos, en sus mismos planes, en lo que ellos han planeado, mándales lo mismo, retribúyenlos con lo mismo, ¿sí? Y bueno, veamos un poco más adelante el último tema que habla acerca de la recompensa, que es desde el 11 al 12. ¿Sí? Castígalos, oh Dios, dice el verso 10, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. No hay nada peor que alguien se rebele contra Dios. Es el principio de la desobediencia, es el principio de Satanás. Y dice el 11, pero alégrense. Bueno, ahora acá empiezan las buenas noticias. Todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás en su favor. Y esta parte, por eso quizás el Salmo, el título que da la Reina Valera es hablando acerca de protección. Y fíjense que la última parte del 12 habla justamente de esto, de un escudo. Por eso nosotros cuando escuchamos esta palabra podemos desglosarla en muchísimas características, en muchísimas similitudes, mejor dicho, sinónimos. Cuando pensamos en protección, ¿qué se te viene a tu mente? ¿Qué se me viene, no sé, vallado, cerco, algo que me cubre, ¿no? ¿Cómo, Gaby? Coraza, acá me está tirando letra Gaby, pero ¿cuántas cosas se nos ocurre acerca de esta palabra protección? Y que es tan amplia dentro de lo que el Señor proporciona para nosotros, sus hijos, y qué importante es contar con la protección del Altísimo. Hay un salmo que también dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos morando bajo la sombra de Dios. Él nos protege, Él nos guarda, Él nos cuida. Pero fíjense que esta parte también habla acerca de los que confían en Jehová. O sea, no está diciendo que esta protección la recibiste es gratuita, recibiste a Dios, lo aceptaste al Señor con tu corazón y sabes que vivís en Él, pero muchas veces hemos pasado por diferentes estadios en nuestra vida de desconfianza a Dios. Y ahí es cuando no se cumple esta palabra. Pero sí se cumple cuando nosotros podemos confiar en nuestro Dios. ¿Sí? Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Es un momento de alegría. El contar con la protección de Dios es alegría, genera regocijo, genera paz, genera calma, porque pensemos un poquito, nada nos puede hacer frente, absolutamente nada te puede hacer frente, porque contás con la protección de Dios. Creo que aquellos que experimentamos la primera vez de la carpa de Anacondia, donde Héctor nos eligió a alguno y dijo, bueno, ustedes van a ir a orar, nos llevó a capacitar a una congregación, pero el estar, fuimos a la capacitación, recuerdo que nos enseñaron, pero después estar en vivo y en directo en la carpa, donde ahí los demonios empiezan a manifestar, es ahí debes realmente confiar en el Señor y contar con la protección de Dios, porque estás en un momento de guerra y no. Pero fíjense, eso es el escudo que Dios pone para nosotros. Esa es la protección que nada nos puede hacer frente, ni un demonio, nadie, absolutamente nada te puede hacer frente, porque contás con ese envoltorio, ¿no? que recibimos de parte de Dios que genera protección, pero debemos confiar. Tema muy importante.
Es sinónimo también de cubrir. Acá hice algunas anotaciones de esta palabra protección que se desglosa y podemos enriquecerla mucho. Cuidar, cercar, ocupar, encerrar, es un muro, es una pared, viene de restringir, viene de encargar, de encomendar, de exponer, de poner. Es un símbolo de protección. Y es un símbolo de protección cuando nosotros estamos en comunión con Dios. Eso también debemos entenderlo. En el antiguo tiempo, ellos estaban adorando en el tabernáculo de Dios. No podían entrar, ¿no? Pero nosotros contamos con la gracia de Dios todos los días. Contamos con nuestro cuarto de intimidad, con nuestro cuarto de guerra, y ahí le llamarás, con tu baño, con tu habitación. Ahí en ese lugar es donde desarrollamos la confianza en quien nos protege. En síntesis de este Salmo número 5, David estaba pidiendo, ayúdame y a la vez arruinalos. Era un poco el pedido de David. Pero hay una promesa dentro de la última parte, una recompensa entre el 11 y el 12 acerca de los que confían en Jehová. Reciben el escudo, un escudo de protección. Bien. Podríamos ampliar un poco más, anoté muchísima, si quieren anoten Éxodo 13:21 para poder ver acerca de la protección de Dios, Segunda de Reyes 6:15-17, Isaías, Segunda de Reyes 6:15-17, Isaías 4, 5 y 6. Cuarenta, verso 5 también de Isaías, 60, 17 y 18 de Isaías. Ahí van a encontrar un poco la representación de la promesa de Cristo, que Él es nuestra protección. Ezequiel 42, del 1 al 7, habla acerca de más que la protección, es la gloria de Dios a través de Cristo. A través de la bendición de Jesucristo, nosotros podemos ver, ¿no?, a los diferentes profetas que anunciaron esta protección que nosotros hoy contamos. La coraza, decía Gaby, es una parte importante de un equipo militar porque cubre órganos vitales del cuerpo. ¿Y qué es la coraza para nosotros en forma real en estos tiempos? Para nosotros la coraza es la fe. Nosotros podemos encontrar protección en la fe, ¿sí? Bien, terminamos con el Salmo 5, después busquen esos versos si quieren para profundizar un poco más. El pueblo de Israel tenía la columna de fuego, eso era una protección, ¿sí? Eso es lo que menciona los Éxodos. Bien, vamos a la siguiente plantilla. Hasta ahí. Si alguno tiene alguna pregunta, puede ir, escríbala. No, se me fue. Ahí va. Bien, el Salmo 6, vamos a desglosarlo también en 3. Están preguntando cosas, bien. Guarden. Te amo, Cami Rocha. Imprecatorio, dice, es que implica un deseo de dañar a alguien. Bien, están haciendo algunas aclaraciones. Esas son
justamente las clases de salmos, que hay salmos imprecatorios, salmos precatorios, pero bueno, en el próximo vamos a mencionar eso también que es importante. Ahí puso Vero, creo, César, que implica un deseo de dañar a alguien, ¿sí? Esos son los salmos imprecatorios, era el deseo de David de dañar. Dice, ¿podés repetir Isaías, porfa? Perfecto, ahí anotaron. Bien, vamos a ver si puedo repetir Isaías. Isaías 4, del 2 al 6, 40, verso 5, 60, 17 y 18, y Ezequiel 42, del 1 al 7. Esta última parte de Isaías tienen que ver con la protección, con la gloria de Dios que nosotros recibimos a través de Jesucristo, a través del Mesías, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Bien, se me fue la plantilla de vuelta. Acá. Bien. El Salmo 6 se divide también en 3 partes. Una es llamado, del verso 1 al 5. El 2, la segunda parte, es la queja, del 6 al 7. Y la tercera parte, la confianza, del 8 al 10. Este es uno de los salmos comúnmente llamado como salmos penitenciales, ¿sí? Pero hace un rato hablamos de los salmos precatorios, salmos penitenciales, ¿sí? Ya tienen por lo menos 2 salmos de las clases, de la clasificación de los salmos, que ya fuimos viendo, ¿sí? Y esto los voy a ir mencionando a medida que vayamos avanzando en los salmos, ¿sí? ¿Qué características tiene? Son importantes estas características. El próximo vamos a ver las características de cada uno, así se entiende mucho más, ¿sí? Es un lenguaje que corresponde a expresión de pena, expresión de dolor, expresión de humillación, ¿sí? Y vamos a desarrollarlo. Bien, y leamos la primera parte del Salmo 6, del 1 al 5, que dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Ahora seguimos avanzando. Quiero desglosar un poquito la primera parte de esto, que también vamos ahí quiero que también busquen, anoten Santiago 5:15. Mientras ustedes anotan, habla un poco, ¿no?, acerca de la ira de Dios, del temor del salmista a la ira de Dios. Fíjense que muchas veces nosotros, dice el verso 2, ¿no? Dice, ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy enfermo. Muchas veces nosotros pensamos que la enfermedad a veces es sinónimo de castigo, porque en el Antiguo Testamento eso sucedía. Por eso es un salmo penitencial, que es como una penitencia, es un castigo, ¿sí? Podemos ver que en esta característica de este salmo, el salmista estaba recurriendo a la piedad de Dios, a que Él no baje con toda su ira, porque se encontraba enfermo, pero también entendía que esa enfermedad podía ser el castigo de su pecado. Porque esto en el antiguo pacto era muy común acerca de la desobediencia a Dios. Dios los castigaba con muerte.
Así que un poco marca esta parte, ¿no? Pero fíjense que después podía serse utilizada como una vara de castigo de parte de Dios, de alguien que se había desviado de los caminos. Pero vamos a leer Santiago 5:15, a ver qué dice Santiago. Y dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjense, la oración de fe, la oración de confianza, la oración donde está puesta nuestra confianza en Dios, la oración en Cristo Jesús salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. O sea, no siempre el castigo de parte de Dios es una enfermedad que te trae de un castigo por un pecado. Muchas veces el Señor demuestra a través de una enfermedad propósito. Nosotros con mi familia somos ejemplo de eso, ¿no? Porque, y se los cuento porque la realidad es que dentro de lo que nos pasó, lo que le pasa a Gaby, lo que le pasó a Gaby con el cáncer, cuando le diagnosticaron cáncer, escudriñé mi corazón, y yo sé que Gaby también escudriñó su corazón, y también fuimos y consultamos, ¿hay algo que puedas ver? Y me escudriñé yo, Señor, ¿hay pecado en mi vida? Para ver si Dios me estaba castigando por algo, y también fuimos a consultar a la iglesia, los pastores y amigos, recuerdo. Y creo que muchas veces el Señor utiliza la enfermedad, ¿no?, para un propósito, y tiene un propósito porque Él tiene planes, y no lo sabés. Y quizás hasta el día que te mueras no vas a conocer los planes del porqué de esa enfermedad. Si nosotros pudimos discernir que a través de esa enfermedad Dios hizo algo a través de nuestras vidas, mejoró nuestra persona, mejoró lo que éramos, y también despertó a una iglesia a la oración, porque pudimos ver esa característica. El Señor despertó a una iglesia a orar, y no a una sola iglesia, porque recuerdo que Gaby en unas meriendas, en varios Zoom que tuve la posibilidad de contarlo, recibimos oraciones y llamados y cartas de Rosario, de muchos lugares, y hasta de lugares que no nos conocen profundamente, para que fue como un poco el mimo de Dios de poder levantarnos y ayudarnos en la aflicción que estábamos viviendo. Dios te prueba y tiene propósitos, siempre. Así que a través de la enfermedad, muchas veces, no viene por un pecado, sino que viene por propósito. Por eso quería aclararlo, porque esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Hay iglesias que utilizan mal esta parte, ¿sí? Y que cuando vos vivís enfermedad, o cuando no sos prosperado, o cuando las cosas te van mal, enseguida te juzgan por este salmo y por lo del antiguo pacto. Y te dicen, no, seguramente estás con un pecado. Estás viviendo en pecado, algo estás haciendo mal, por eso el castigo de Dios vino sobre tu vida. Y no siempre es así. Debemos tener en cuenta esto, ¿sí? Debemos escudriñar nuestro corazón. Muy importante esto, ¿sí? David decía, estoy enfermo, mis huesos se estremecen. En hebreo esta palabra significa se conturban, ¿sí? Dice, los huesos eran considerados una parte fundamental de la salud de la totalidad del cuerpo, ¿sí? Esto vamos a verlo en Proverbios 16:24, acerca de los huesos. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Para ellos para los hebreos era muy importante, ¿no?, estas frases, ¿no?, acerca de
acerca de que los huesos se estremecían. Dice, y el 3 y el 4, volvemos al Salmo 6. Dice, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Cuántos nos hemos encontrado en esta situación? En que nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras cabezas están muy turbadas, hay mucho ruido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Era el pedido del salmista. Verso 4 dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame en tu misericordia. Es como que estaba haciendo, ¿no?, un pedido de un llamado a Dios por esta situación. Y vamos a seguir avanzando. El verso 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Fíjense que acá habla específicamente acerca de Jesús. Jesús logró vencer la muerte, ¿sí? Y eso es el único que dio vida a través de la muerte. Podemos verlo eso anótenlo si quieren, no sé cómo venimos con la hora, 9:05. Ya queda un poquito más y... Segunda de Tito 1:10, segunda de Timoteo 1:10. Pero sí, algo que los hebreos le tenían miedo era a la muerte sin la comunión con Dios, al estar lejos de Dios. Vamos a la segunda parte, si anotaron, que es la queja. Dice verso 6, me he consumido a fuerza de gemir. Fíjense, ahí habla nuevamente de la palabra esta gemir. Me he consumido a fuerza de gemir. Quiero decirle al teólogo que lástima que no lo tengo encima, que existe antes del Salmo la palabra gemir. Por eso es bueno no solamente ver todas las fuentes, sino que seguir a pie la escritura, ¿no? De todos modos, también vamos a ver que en las diferentes traducciones a veces hay palabras que se van cambiando, ¿no? Pero bueno, dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. La angustia de David se describe, ¿no?, una forma vivida, de algo que estaba pasándola realmente mal, no estaba bien, estaba realmente sufriendo, estaba gimiendo, un dolor constante tenía acerca de esto, ¿no? Podemos entender que era una angustia demasiado grande la que le estaba tocando vivir en ese momento, y es como que encuentra, ¿no?, un final de esa resistencia. Él se resiste a esa situación, pero es como que ahí encontró un final, ¿no? Y es como que se empieza a quejar, porque ya de esa angustia que estaba viviendo ya no estaba pudiendo soportarlo, ¿no? Fíjense, el 7 dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Es muy poético, ¿no?, como también lo expresa. Hay mucha poesía dentro de los salmos, pero hablan un poco de lo que veníamos diciendo hace un momento, acerca de la angustia, del dolor que estaba viviendo. Estaba pasándola realmente mal, estaba pasando una situación de enfermedad. Quiero decirte que a mí no me tocó vivirlo en carne propia, la situación de enfermedad de Gaby, pero la palabra nos enseña y nos dice que somos uno.
y realmente el dolor, yo veía su vida sufrir momentos que hemos tenido en la habitación de casa, porque dentro de nuestra habitación vivíamos algo y cuando salíamos de esa habitación estaba todo normal, porque estaban nuestros hijos, que no queríamos marcarle la tristeza, la angustia que estábamos viviendo, pero realmente cuando vos vivís un dolor grande en tu persona, entendés lo que es el gemido, entendés lo que es el clamor, entendés lo que es que el Señor cambie tu lamento en baile. Cuando cantábamos esa alabanza, Él ha cambiado mi lamento en baile, me enseñaste. Bueno, entendés cuando pasás una situación de dolor tan grande como Jesús, como el Padre, como el Espíritu Santo, a través de una situación tan dolorosa, convierte tu llanto en alegría. Y siempre hemos compartido esto, que fue un trato del Señor para nosotros amargo, pero a su vez dulce. Vivimos las dos cosas, ¿sí? Así que podemos un poco entender al salmista acerca de pasar una enfermedad, ¿no? Él estaba quejándose de esta situación. Pero como también vimos en la clase número 1, el salmista entraba en esta queja con Dios por esta situación. Pero al poco tiempo, cuando se daba cuenta con quién era el que se estaba quejando, cambiaban su lamento por palabras diferentes, ¿no? Por eso vamos a ver a partir del verso 8, que dice, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y ahí es la respuesta de Dios a través de la confianza. ¿Y cuántos recibimos respuesta de parte de Dios en momentos de situaciones difíciles? Dice, es como mostrarle a la situación, al problema o a tus adversarios, apártense de mí. El Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, escuchó mi oración. Escuchó mi lloro, dice. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Las circunstancias del salmista no habían cambiado. Estaba viviendo un tiempo de enfermedad. No significaba que en ese momento ya estaba listo. No había sido sano, no había sido sano. Continuó el proceso de enfermedad en su vida. Pero hay algo que sí le pasó, es un cambio de estado, un cambio de actitud. Empezó a entender que desde la queja pasó a un lugar de confianza. Desde la queja del lugar donde estaba padeciendo y sintiéndose tan mal, pasó a un lugar de confianza. Y a como a reflejarle, a refregarle a sus enemigos o a esa situación en la cara, diciéndole acá, Dios mío no me ha desamparado, Él me ha escuchado, Él escuchó mi oración, Él tiene atento su oído a mi oración, Él sacó mi lamento en baile, Él limpió mis ojos de lágrimas. Eso era un poco lo que estaba diciéndole David, refregándole en la cara a sus enemigos. Quizás nosotros podemos hacer esto, ¿no? Podemos encontrarnos en la situación adversa que te puedas estar encontrando. Pero a esa situación adversa vos tenés también la capacidad de dejar la queja y decirle a esa situación, en ti he confiado, el Dios de mi salvación, el Dios en el cual confío, me ha librado, porque lo ha hecho, me libra y me librará. Porque esas son las características que tiene Dios. Él fue, Él es y Él será. Y así mismo hace y cumple con sus promesas. Así que ahí es tremendo este resultado del Salmo 6, cuando nosotros recobramos esa confianza, porque por momentos perdemos la confianza en Dios, pero cuando la recobramos es hermoso. Bien, terminamos el capítulo 6, dejo de compartir pantalla, estamos en 9:15. Anoten si quieren esto para que
quieren ir acompañando para el estudio, lean 1 de Samuel, 2 de Samuel, Isaías, Reyes, creo que se los había dicho ya, se los mencioné, Hechos, en Apocalipsis también habla de David. 1 de Samuel 13 y 14 nos habla acerca de que Dios elige a un rey, ¿sí? El pueblo de Israel le pedía un rey, pero Dios le da un rey conforme a ese pueblo, por eso les envía a Saúl, no le envía a David, después viene David. Y en Samuel 15, 18, Samuel le anuncia a Saúl cómo sería reemplazado. Así que, bueno, aquí terminamos la charla número 3 de los Salmos, así que bueno, vamos por más. Paciencia, porque a esta altura creo que, no sé cuándo terminamos Salmo. Ahí después me dirán, también, bueno, perfecto. Así que bueno, Dios les bendiga. No sé, Vero, si hay algunos anuncios, algo para compartir. Tenés ahí el micrófono para... No, lo que sabemos que está el viernes, el devocional por la mañana, pero después tenemos reunión el domingo. ¿Intercesiones este sábado? Intercesiones este sábado, exacto, Bien. sí. Este sábado tenemos intercesión y oración, y el domingo la reunión. Ajá. Perfecto, bárbaro, buenísimo. Tengan tiempos de intimidad